De la declaración de rebeldía en los procesos judiciales vamos a conversar en la jornada de hoy en nuestra consulta jurídica. Ya estoy dando la bienvenida al máster en ciencias, Yoari González. Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, un placer, como siempre, estar aquí cada lunes y el saludo para los amigos televidentes. Yoari, nos adentramos en el tema y, bueno, primeramente vamos a definirlo desde el punto de vista jurídico, qué significa declararse en rebeldía en un proceso judicial. Estar rebelde en un proceso es algo distinto a lo que una persona imaginaría atendiendo a la acepción que tiene esta palabra, en el sentido de que cuando uno dice una persona es rebelde, significa que no acata normas, que se manifiesta contrario a cualquier orden que pueda recibir, que protesta. Es algo así lo que la persona piensa que sucede, y es todo lo contrario, porque la persona rebelde en un proceso es aquella que no contesta a la demanda, es decir, que no llega a saberse si está de acuerdo o no está de acuerdo, con qué aspectos está de acuerdo, con cuáles no, porque la rebeldía es una de las posiciones que puede adoptar el demandado en un proceso. Puede allanarse, que sería otra de las posiciones, voy a estarlas comentando la próxima semana, los casos de allanamiento, pero hoy específicamente la rebeldía es eso, no contestar a la demanda. Una persona, por ejemplo, que se declara en rebeldía en un proceso judicial y de pronto decide asistir al proceso, ¿puede hacerlo? ¿Puede cambiar de opinión? Sí, el Código de Procesos establece que a pesar de haberse declarado en rebeldía, el demandado puede personarse en cualquier momento en el proceso y a partir de ahí se van a entender con él, con el demandado, todas las notificaciones sucesivas que van aconteciendo en el proceso. Incluso cuando decidió, si en el momento en que decidió personarse en el proceso, todavía está en tiempo para proponer pruebas, lo puede hacer. A partir del momento en que se persona, todo lo que reste en el proceso por realizar, el demandado lo puede realizar. ¿Y puede darse el caso en el sentido de que el demandado rebelde conozca del proceso judicial cuando se dicta una sentencia? Sí, esto pudiera suceder en los casos en los que cuando se le emplazó, es decir, cuando se llevó la demanda a su domicilio, lo recibió otra persona porque el demandado no se encontraba en el país, por ejemplo, o no se conocía exactamente cuál era su paradero y lo recibió otro familiar. En estos casos donde personalmente él no recibió el emplazamiento, pudiera acontecer de que haya estado ausente, pero no por voluntad propia, sino por una causa, como decimos en derecho, de fuerza mayor, ajena a la voluntad del demandado. Si entonces llega a conocer de que había un proceso en su contra, cuando lo que se le notifica es la sentencia, que es la decisión final del proceso, en estos casos la persona puede solicitar lo que se denomina audiencia en rebeldía, que lo que significa es retrotraer el proceso al momento de la contestación sin anular ninguno de los actos judiciales que haya tenido lugar en ese proceso. Se retrotrae para que pueda contestar la demanda, pueda proponer las pruebas, se le pueda escuchar en el proceso y si coincide con el momento en que está para establecer un recurso, digamos, no recibió la demanda, pero recibió la sentencia, pero todavía está en término para presentar el recurso, también que mediante su abogado presente el recurso correspondiente. Las dos cosas a la vez, porque no se sabe exactamente si sus justificaciones van a ser consideradas por el tribunal, si son válidas y suficientes para que el tribunal diga vamos a retrotraer el proceso, porque de no ser así, entonces tiene la posibilidad de el recurso que le franquea la ley si la sentencia es desfavorable a sus intereses. Ahora, decías algo interesante y me surge otra pregunta. En el caso en que esta persona no recibe personalmente el documento y se le vence el tiempo para poder hacer el trámite correspondiente, ¿qué pasa? Sí, puede suceder entonces que tampoco sepa de la existencia de la sentencia. En todos estos casos donde al demandado se le declara rebelde,
hay, según lo establece la ley, algo que se denomina tablilla de avisos, y es por ahí por donde se realiza la comunicación al demandado, mediante la tablilla de avisos del tribunal. En estos casos en los que tampoco conoce la sentencia y por lo tanto transcurre el término para establecer el recurso correspondiente, sea de apelación, sea de casación, la ley establece un término de 120 días para establecer, solicitar la audiencia en rebeldía. O sea, aun cuando la sentencia se haya hecho firme, que lo que significa es que por haber transcurrido el término para establecer el recurso no se haya hecho, aun cuando la sentencia adquiere firmeza por esa razón, todavía existe una posibilidad para escuchar al demandado rebelde, para hacer lo que se denomina la audiencia en rebeldía. Hay algunos casos excepcionales, por ejemplo, en los procesos de divorcio no cabe la audiencia en rebeldía, porque bueno, obviamente si se demostró en el proceso que se había roto ese vínculo, claro. El vínculo, la afectividad que existe, bueno, evidentemente eso no tiene vuelta atrás. Y en los casos en donde se puede seguir presentando cualquier otra reclamación, por ejemplo, si estamos reclamando una pensión alimenticia, la pensión puede variar para disminuir o para aumentar, son cuestiones que no llevan fuerza de cosa juzgada porque en un futuro puede variar esa situación. En estos otros casos, tipos de procesos que puedo seguir sobre el mismo objeto del asunto en un futuro, tampoco es posible realizar la audiencia en rebeldía, al igual que en los casos de nulidad de matrimonio, tampoco, porque evidentemente cuando el tribunal se convenció de que existía una causa impeditiva, o sea, un impedimento legal que lleva a la nulidad del matrimonio, obviamente eso es por prohibición legal, no cabe audiencia en rebeldía. No vale la pena virar atrás. Exactamente. Claro. Entonces, quizás usted tenga alguna interrogante sobre este tema. A partir de ahora vamos a abrir nuestra vía telefónica, el 7878-9184, lo tiene en pantalla. Yoari gentilmente va a atender su llamada y regresamos a conversar en un segundo tiempo. Aquí estaré. Gracias, Yoari. Retomamos la consulta jurídica cuando hablamos de la declaración de rebeldía en un proceso judicial, agradeciendo a todos los televidentes que comunicaron en el transcurso de este tiempo de programa. Yoari, hacemos un resumen de las interrogantes de los televidentes. Sí, las personas insistieron en la importancia y necesidad de demostrar por qué estoy rebelde en el proceso. Claro, por supuesto, no basta con que la persona lee en su escrito, mediante su abogado, una causa justificativa. Esa causa hay que probarla, porque de lo contrario, bueno, el tribunal no pudiera llegar a la convicción, porque es eso, llegar a la convicción, de que el tribunal se convenza de que realmente hubo una causa de fuerza mayor, ajena a la voluntad, para poder decidir entonces escuchar en ese proceso al declarado rebelde, retrotrayendo el proceso al momento de la contestación. Cosa distinta es que habíamos enfatizado en el primer segmento en que la rebeldía se había producido porque la persona no había recibido personalmente, o sea, el demandado no había recibido personalmente la demanda, o porque no se encontraba en el país y otra persona fue la que firmó en lugar de él, algún o porque familiar. No quiso presentarse en Pero el proceso. eso, ahí es a donde voy, cuando voluntariamente se crea esa situación de rebeldía. No es porque hubo algo que impidió que llegara a mí el emplazamiento de la demanda, no, es cuando voluntariamente yo dije no voy a comparecer en el proceso. Entonces, la importancia o la recomendación necesaria a todas aquellas personas de que no hagan eso, que siempre busquen la orientación de un abogado del bufete colectivo, porque a veces la persona cuando lee la demanda hay cuestiones técnicas que quizás no conozca y pase desapercibido y sea importante, porque estas cuestiones son de mucho tecnicismo legal y siempre es recomendable ir a ver al especialista. Sucede a veces, y es un poco más pasajero, pudiéramos decirlo de esa manera para que el televidente entienda, en un proceso de divorcio, donde la persona dice, bueno, no me interesa ir a firmar. Al final se van a divorciar, porque cuando se declara la rebeldía en un proceso de divorcio, hay que demostrar con declaración de testigos que se rompió ese vínculo. Pero en otros tipos de procesos es más complicado y puede que no sea así.
Entonces, ponerse en ese estado de rebeldía de forma voluntaria tampoco es bueno. Siempre hay que saber cuáles son los aspectos de la demanda, en qué me puede perjudicar, en dónde. ¿Recomendarías entonces que sí se acercaran al proceso? Exactamente, sí. Así es. Muchísimas gracias, Yoari. Te espero entonces la próxima semana y continuamos sobre este tema. Sí, vamos a estar conversando la próxima semana sobre otra de las posiciones del demandado, que es el allanamiento, o sea, estar allanado a la demanda. Así que los detalles el próximo lunes. Recuerde que si de leyes desea conocer, la sección jurídica tiene que ver. Gracias, Yoari.